¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en este canal de psicoanálisis, ética, inteligencia artificial y luego todo lo que acontece dentro del mundo virtual, ¿verdad? La realidad, la hipermodernidad, todo eso. La otra vez estaba platicando con unos alumnos en la universidad justamente del tema de las relaciones amorosas, las apps de citas y todo ello, y a mí me generó curiosidad lo que ellos pensaban, porque pues como sujetos más adeptos luego a estas tecnologías, pues tienen algo importante que decir. Lo que salió de ellos fue algo muy interesante, algo que generó este video y que me gustaría compartirles el día de hoy. Sin más, entonces, comencemos. Hay 1.600 millones de swipes al día en Tinder. Piénsenlo un momento. 1.600 millones de veces al día alrededor del mundo, muchos seres humanos deslizan el dedo sobre la pantalla y deciden en menos de 3 segundos si otra persona merece su atención o no. Casi uno de cada 6 solteros dice sentirse adicto al proceso de buscar en citas, de buscar una cita en estas aplicaciones, ¿sí? Un usuario promedio pasa unos 35 minutos diarios dentro de la aplicación. Y, por ejemplo, en Guadalajara, donde yo resido, es uno de los puntos con mayor número de usuarios en México. Entonces, antes de que sigamos incluso, si usas o has usado Tinder, Bumble o cualquier app de citas, este video no es un juicio sobre ti, es un intento de entender algo que nos está pasando a todos, porque lo que estas aplicaciones están haciendo no es simplemente ayudarnos a conocer gente, están transformando la estructura misma del deseo, están cambiando la manera en que queremos, en que buscamos, en que nos relacionamos con el otro. En este video vamos a abordar esta problemática desde una visión lacaniana que nos permita conocer cómo se anuda el deseo, la identidad, la relación, el amor y el narcisismo. Hoy vamos a hablar de estas 4 cosas y vamos a hablar de cómo funciona el algoritmo y por qué está diseñado para engancharte. ¿Qué le hace eso a la estructura del deseo según Lacan? ¿Y por qué el objeto A y la metonimia del deseo explican la incapacidad de parar de deslizar? Y bueno, ¿qué consecuencias clínicas se están presentando en el consultorio? El swipe de Tinder fue inspirado en el movimiento de repartir cartas en el póker. Como en el juego sirve para descartar o apostar, hay algo lúdico en las apps de citas desde el inicio. Eso no es un detalle menor, es una decisión de diseño deliberada. Las apps de citas están construidas sobre los mismos principios que hacen adictivos a los juegos de azar. El psicólogo Skinner describió hace décadas el mecanismo más poderoso para generar una conducta repetitiva, el refuerzo de intervalo variable. No saber cuándo va a llegar la recompensa. A veces nada, a veces un match, a veces el silencio, a veces alguien que te escribe y te hace sentir visto. Ese mecanismo, el mismo que hace adictivas a las máquinas tragamonedas, es el corazón del swipe, del deslizamiento, pues. Se ha comprobado que 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 este sistema activa la segregación de dopamina, creando cierto grado de adicción. Hay algo más en el algoritmo que vale la pena entender. El sistema aprende automáticamente
La inteligencia artificial y el machine learning se nutren de la experiencia de uso. Tinder asigna a cada usuario un puntaje llamado Elo, que define cuán deseable es la persona. En otras palabras, hay un número secreto que el algoritmo le asigna a tu cuerpo, a tu cara, a tu perfil, y ese número determina a quién ves y a quién te muestra. ¿Qué hace eso con la experiencia subjetiva? ¿Qué le ocurre al sujeto que sabe, aunque no sepa el número exacto, que está siendo cuantificado, que está siendo clasificado y que está siendo jerarquizado? Bueno, Byung-Chul Han tiene una respuesta. Produce lo que él llama la sociedad de la transparencia, un mundo donde todo debe ser visible, medible y optimizable, donde la opacidad del otro, su misterio, su alteridad, se vuelve intolerable, donde el otro se convierte en dato antes de convertirse en sujeto. Muchos usuarios experimentan lo que se suele llamar fatiga por deslizar, que es una sensación de agotamiento por la constante toma de decisiones, ¿sí? Esa fatiga no es un efecto secundario, es la consecuencia lógica de tratar al otro como objeto de selección en serie. Lacan formuló algo sobre el deseo que en 1960 parecía una abstracción teórica y hoy parece una descripción precisa de la experiencia de Tinder. El deseo es metonímico. ¿Qué significa eso? La metonimia es una figura del lenguaje donde un elemento remite siempre a otro, en una cadena que nunca se detiene. El deseo funciona igual. Siempre hay un objeto más. El match actual remite al siguiente y así hasta el infinito. El perfil que acabo de ver remite al que viene. La persona que hoy me interesa será sustituida mañana por otra que promete más. Lacan lo decía con una fórmula que incluso parece hecha para describir el swipe de las apps de citas. El deseo es el deseo del otro y su naturaleza es el deslizamiento metonímico. Siempre un paso más allá del objeto que tengo frente a mí. La promesa de Tinder es, el match perfecto está a un swipe de distancia. Pero esa promesa nunca se cumple. No porque los perfiles sean insuficientes, hay miles, millones de perfiles, sino más bien porque la estructura del deseo hace imposible que cualquier objeto real satisfaga lo que busca. Lo que busca el deseo nunca está en el objeto, está siempre un poco más allá. Por eso, el usuario de Tinder puede tener cientos de matches y seguir sintiendo que no ha encontrado lo que busca. Por eso, la aplicación puede generar sensación de abundancia. Hay miles de perfiles disponibles, pero al mismo tiempo puede producir una soledad que se profundiza con cada deslizamiento. Bauman, este filósofo, lo describió con su concepto de vínculos líquidos. En el texto llamado La modernidad líquida nos dice que los lazos se han vuelto frágiles, temporales, descartables. La permanencia incluso da miedo, la fluidez es lo ideal y Tinder es la expresión más perfecta de esa liquidez. El otro es siempre provisional, siempre reemplazable, siempre a un swipe de distancia de ser sustituido. El problema, y aquí está la paradoja, es que eso que prometía libertad produce lo contrario. El sujeto que puede elegir entre miles de perfiles termina incapaz de elegir a ninguno. El sujeto que nunca tiene que comprometerse
pues evidentemente termina incapaz de comprometerse. Y Eric Fromm es un autor que no siempre se cita en estas discusiones, pero que es extraordinariamente pertinente hablarlo. Él describió en el texto llamado El arte de amar, que no es un libro que yo leí en la preparatoria ya hace muchos años, que los maestros te lo daban, nos describió algo que parece escrito incluso para esta época. Él decía que hemos convertido el amor en un mercado. Buscamos a alguien que sea la mejor oferta disponible para nuestro nivel de valor de mercado, como si nuestro valor para amar se basara en la cantidad económica o valor físico que dispongamos según lo que estemos dispuestos a hacer y consumir en pro de otro que nos mira de esa forma. Y en ese proceso hemos confundido de manera garrafal el intercambio de perfiles con el encuentro genuino entre dos sujetos. Tinder es la realización más perfecta de la fantasía del mercado del amor que Fromm eh, describió en 1956. Bueno, luego algunos dicen que el psicoanálisis está obsoleto en la actualidad. Lacan introduce un concepto que me parece el más pertinente de todos para leer las aplicaciones de citas: el objeto A. El objeto A no es un objeto real, es el objeto causa del deseo. Eso que hace que deseemos, que es siempre parcial, siempre perdido, siempre imposible de poseer completamente. En el deseo amoroso, el objeto A es lo que Lacan llama el divino detalle, esa pequeña cosa en el otro que nos captura, que nos hace elegirlo a él y no a otro, que parece concentrar todo el deseo. No es el otro en su totalidad, es algo de él, un gesto, una mirada, la forma de sonreír. Ahora bien, ¿qué hace Tinder con el objeto A? O más bien, ¿qué le hace Tinder al objeto A? Lo fragmenta, lo serializa, lo convierte en catálogo. En Tinder el otro aparece como serie de fragmentos, fotos seleccionadas, descripción construida, señales de interés cuantificadas. ¿Mm? El perfil no es el sujeto, es la promesa de que en ese sujeto habrá un objeto A que me capture. Y el deslizamiento es la búsqueda compulsiva de ese objeto A en serie. El usuario desliza buscando el perfil que contenga el objeto que cause su deseo. Y cuando lo encuentra, cuando cree que lo encuentra, cuando hace match, descubre rápidamente que el objeto A no estaba ahí del todo, que la imagen prometía algo que la persona real no puede cumplir y que no puede cumplir exactamente de la manera que él deseara cumplir, y vuelve a deslizar. Esto tiene un nombre en Lacan: la metonimia del objeto A. El deseo se desplaza de objeto en objeto sin encontrar satisfacción, porque lo que busca no está en ningún objeto real, está en la misma estructura del deseo. No se podrá ver otro perfil hasta no decidir sobre el que está en la pantalla. Y se pasan las horas dando likes, como en Instagram incluso, con el mismo nivel de adicción incluso. Eso no es un defecto del diseño, es el diseño propio. El swipe infinito no es un bug, es la aplicación perfecta del principio metonímico del deseo, industrializado y convertido en producto, claro. Bueno, David Pavón Cuéllar lo diría de una manera más directa: el capitalismo ha encontrado la manera de hacer plusvalía del deseo mismo, de extraer goce de la búsqueda infinita,
de convertir la falta estructural del sujeto, eso que lo hace humano, en motor de consumo. ¡Qué locura! A ver, y quiero bajar todo esto del nivel teórico a un nivel más clínico, porque en el consultorio, aquí atrás, estos fenómenos tienen una cara muy concreta. Hay un perfil que aparece cada vez con más frecuencia. Aquel sujeto que lleva años en las apps de citas, que ha tenido decenas o cientos de matches, que ha salido con muchísimas personas y que no puede comprometerse con ninguna. No porque no quiera, evidentemente, sino porque la lógica del deslizamiento se ha instalado en su psiquismo de una manera que le impide tolerar la imperfección inevitable de cualquier vínculo real. Cuando conocen a alguien que les interesa genuinamente, la primera dificultad que encuentran activa el impulso, activa el impulso de volver a la aplicación, como si hubiera siempre una opción mejor a un swipe de distancia, como lo prometido, ¿no? Como si comprometerse con alguien real implicara crear la posibilidad del objeto perfecto que el algoritmo promete. Y hay que detenernos a pensar un poco en todo esto. Y es que quizás en algún momento la aplicación, o más bien las aplicaciones de citas, prometían encontrar el amor verdadero al alcance de tu teléfono, quitándote la tediosa y complicada tarea de conocer a alguien en el mundo real, haciendo incluso más fácil enamorarse. Hay que ser ingenuos y pensar que bajo esta necesidad nacieron estas aplicaciones, ¿vale? Sin embargo, en lo que terminó todo es en una intoxicación de la necesidad de capturar más perfiles virtuales. ¿Para qué? Para sostener algo del ideal narcisista de la propia subjetividad. Es decir, aquel que entra a estas aplicaciones quizás en un primer momento piensa que allí va a encontrar el amor de su vida. Sin embargo, con lo que se termina topando, pues son con perfiles que solo adhieren su existencia virtual como un instrumento de alimentar un narcisismo plagado de faltas y ausencias, lo que se convierte entonces pues en una búsqueda infructuosa que solo genera dependencia, ansiedad y un vacío cada vez más grande. En psicoanálisis eso tiene un nombre, se llama forclusión del otro real. El otro real con su opacidad, su imperfección, su inconsciente que choca con el mío. Todo eso es sustituido por el perfil, por la imagen construida, por la promesa de un objeto que no falta. Es incluso como cambiar deliberadamente el proceso humano del enamoramiento, del error, de la falta, del desagrado, del coqueteo, todo lo que al final resulta del proceso que lleva a los sujetos a querer estar con esa persona y no con otra, todo eso es sustituido por perfiles casi perfectos, donde las fotos de los usuarios y sus descripciones resultan en un catálogo donde hay que elegir lo perfecto y esperar que eso te elija de vuelta. Hay un patrón clínico igualmente preocupante, ¿eh? Una posible adicción a las aplicaciones de citas puede afectar las actividades diarias. Estamos rodeados de experiencias con potencial adictivo. La modernidad se ha vuelto una adicción constante. Sin embargo, no nos vemos atrapados por ninguna hasta enfrentarnos a un periodo de particular vulnerabilidad psicológica, vaya, ¿no?
pero es que eso es clínicamente muy preciso. La aplicación de citas no crea la vulnerabilidad, la encuentra y la explota. El sujeto que está en duelo, que acaba de terminar una relación, que se siente solo, ese sujeto es particularmente susceptible a quedar atrapado en el swipe infinito, como forma de anestesiar el dolor. ¿Por qué? Bueno, como lo menciona Freud, cuando un sujeto está en duelo, busca cómo restituir esa libido perdida. La busca restituir en otro objeto, busca depositarla en algo que alivie ese dolor del abandono. Y bueno, si encuentra con una aplicación que promete aliviar ese dolor, olvidarlo, cambiarlo, pero que se quede en la promesa eterna, bueno, pues eso al sujeto le causa un gran malestar psíquico y evidentemente un daño social impresionante. Hay un tercer fenómeno que me parece incluso el más perturbador de todos estos: la gamificación del rechazo. En Tinder, ser rechazado no duele de la misma manera que en la vida real. El swipe izquierdo es anónimo, rápido, sin consecuencias aparentes, pero la acumulación de rechazos silenciosos, de perfiles que nunca responden, de matches que no generan conversación, de conversaciones que se extinguen sin explicación, bueno, eso produce un daño narcisista acumulativo y el sujeto frecuentemente no puede nombrarlo como tal. En la vida real, ser rechazado por el ser del que se gusta es un proceso casi necesario, porque eso forja una personalidad que permite observarse a través de eso que sucedió, atendiendo a la falta, a eso que no puede ser, y alinea al sujeto hacia otra cosa. Las citas de aplicación propician una falta virtual que termina por ser incógnita. No se sabe qué fue lo que faltó, no se sabe de dónde vino, no se sabe cómo sucedió. Y esto, a la larga, genera angustias innombrables, que no se sabe de dónde depositarlas y que gracias a la exposición al Internet se generan identificaciones violentas y de odio, donde el otro siempre es el culpable de nuestra angustia. Bueno, un ejemplo de esto son los grupos de incels. Estoy preparando un video sobre eso a propósito. Sujetos que se autoperciben como célibes involuntarios gracias al desagrado del que son presa por parte del género femenino en su mayoría. La cuestión es que aquellos que son adeptos a estas aplicaciones ya no basta con borrarlas y seguir con la vida. Ya hay algo que queda, hay un hueco que no puede ser cerrado ni nombrado. Entonces, el borrarse de las apps genera angustia y luego reincidencia. Esta frase merece ser leída incluso con más detenimiento. El sujeto sabe que la aplicación le hace daño, decide borrarse y regresa no por debilidad, sino porque la estructura del deseo que la app ha colonizado no se resuelve borrando la aplicación. Incluso no sé si se alcanza a ver la relación con cualquier objeto de consumo que genera adicción en esta época. ¿Qué hacer? Entonces, incluso no quiero cerrar este video con una lista de consejos para usar Tinder. No es lo mío, ¿vale? Y no es lo más saludable. Incluso no es lo que el psicoanálisis ofrece y francamente no es lo que este tema merece, ¿sí? Lo que sí puedo decir es esto. El problema no es Tinder o las aplicaciones de citas. El problema es la estructura del deseo contemporáneo que Tinder y cualquier otra app de citas aprovecha. Amplifica y profundiza un deseo que busca el objeto perfecto en serie. Un deseo que no puede tolerar la falta.
Un deseo que confunde la abundancia de opciones con la posibilidad real del encuentro. Y bueno, puede que en algún momento haya personas que allí sí hayan encontrado alguna pareja. Son casos excepcionales. Sin embargo, y hay que recordar algo que el capitalismo y el consumismo nos orillan a sostener en este mundo, si en realidad estas aplicaciones funcionaran como el medio para encontrar pareja de una forma más fácil, entonces no hubiera tantos usuarios que repiten y reiteran el uso indiscriminado de la aplicación. Hay que revisar los datos estadísticos solamente. Y eso para darnos cuenta de todo lo que acabamos de decir. Recalcati lo dice con una precisión que no he escuchado en otros psicoanalistas, ¿no? Él decía que amar no es encontrar a alguien que llene nuestro vacío. Amar es encontrar a alguien con quien habitar ese vacío. Es la diferencia entre buscar la completud que ningún perfil puede dar y encontrar a alguien cuya falta dialoga con la mía y que dialoga de una manera que me hace bien. Fromm lo decía de otra forma. El amor no es un estado que se encuentra, es una práctica, una disposición activa, algo que se construye con el tiempo, con presencia, con la disposición de ver al otro en su imperfección y elegirlo de todas maneras. Esa práctica no se puede hacer en 3 segundos con el pulgar. Hay que tener en cuenta algo. El psicoanálisis no tiene como objetivo eliminar el deseo ni juzgar la manera en que cada quien lo busca, eso que quede claro. Lo que más bien hace es ayudar al sujeto a preguntarse y preguntárselo con honestidad. ¿Qué está buscando realmente? Y si lo que está buscando puede encontrarse en el lugar donde lo está buscando. Esta pregunta, pues, muy sencilla, ¿no? Pero es devastadora incluso. Y esta pregunta es el inicio de cualquier trabajo analítico genuino. 1.600 millones de swipes al día. Cada uno de esos swipes es un sujeto buscando algo. No siempre sabe qué, no siempre lo encontrará donde lo busca, pero el deseo insiste. Eso es lo que Freud y Lacan nos enseñaron. El deseo no se rinde, sigue buscando, sigue desplazándose, sigue insistiendo. Incluso cuando el objeto que persigue no está en ningún algoritmo. Y quizás en esa insistencia, en ese no rendirse del deseo, hay algo que vale la pena escuchar. Para finalizar, quisiera hacer una pregunta que, que me la hice tratando de escribir este video y la dejo para que ustedes la puedan responder. El sujeto moderno busca en realidad una pareja estable para formar algo, o en realidad estamos atravesados por el goce que genera la insatisfacción constante de no poder estar con alguien a largo plazo. Es una pregunta que me hice y que me gustaría que respondieran en los comentarios. Nos vemos.